Desde la casa de Frida Kahlo hasta el sabor de sus especies. De México lo sabe todo Jordi. Vamos a hablar con él. ¿Me acompañas? ¿Por qué me recomiendas México? Pues te lo recomiendo porque realmente tiene de todo. Es un país que tiene varias zonas, pero también ha pasado por varios periodos históricos, de manera que si nos gustan los paisajes, la naturaleza, la historia, la gente, la gastronomía, veremos que aquí se acumula tal diversidad de todos estos elementos que realmente hace que sea un viaje muy diverso, muy distinto y sobre todo muy interesante para pasar pues, unos días, unas vacaciones o incluso todo un mes. ¿Y el viaje cómo lo hago? ¿Conduzco yo? ¿Voy en grupo? ¿Voy de manera privada con chofer? ¿Cómo va? A ver, se puede organizar de cualquier manera, desde lo que sería un grupo que quiera contratar los servicios y presentarse ahí y hacer excursiones en grupo, a una cosa que le llamamos Fly and Drive, que significa pues simplemente el hecho de tener un coche de alquiler que te permite moverte por todos los estados y a través de los hoteles que os vamos diciendo, vosotros construís un poco la ruta y paráis sobre todo ahí donde más os interesa, ¿no? Que ves un mercado que quieres visitar, pues paras y tienes esa libertad respecto a un tour organizado que pues van todos en el autocar y no hay formato de poder parar ahí si no está propiamente en el itinerario, ¿no? ¿Siempre es el mismo viaje o es una especie de piezas que yo monto en función de mis gustos? Realmente lo podemos gestionar a la medida del cliente y también en función de sus gustos o de sus necesidades de conocer algo distinto, ¿no? Porque, como te decía, pues México es tan diverso que pues, puedes desear conocer, por ejemplo, lo que es los desiertos, esos desiertos que nos imaginamos con los cactus, esos con varios brazos, etcétera. Todo esto está en el norte, pero en cambio en el sur, como contraste, hay la selva de Chiapas, de Yucatán, que es una selva pues, donde puedes imaginarte con todos los animales, incluso pues, aves de esas exóticas, de colores, el jaguar, todo esto en un mismo país y por lo tanto que se puede combinar según lo que nos pida el cliente, ¿no? Por ejemplo, las típicas playas esas paradisíacas pues son las que se encuentran en Yucatán, es donde está Cancún, donde pues todo el mundo un poco tiene de referente, pero aparte de las playas y de las ruinas mayas, también existe un norte de México muy distinto que quizá pues también puede ser interesante de visitar, ¿no? O en el centro, por ejemplo, en el centro del país está toda la arquitectura colonial que fueron pues cuando los españoles llegaron allá y empezaron a construir, pues lo hicieron según una arquitectura, un barroco de la época que todavía se ve en todas estas poblaciones. ¿Y puedo acceder conduciendo a cualquier zona? Sí, ahí, claro, son distancias muy largas, ¿no? Hay que imaginarse México realmente como un país muy extenso, justamente porque tiene esa forma un poco de cono, y conducir todas esas distancias puede ser pesado, de manera que lo que hacemos es poder saltar en aviones entre estados para pues, no tener que recorrer tanto tiempo con el coche, tantos kilómetros. Y si fuera mi primer viaje a México, dime 2 o 3 cosas que digas estas, si las ves no las vas a olvidar. Hombre, por un lado está Ciudad de México, claro, es la capital, es una de las ciudades más pobladas del mundo, pero es que es una población que surgió a partir de la población que había azteca, de una población que estaba en un lago que fue pues, desecándose a medida que construyeron después los españoles, pero que todavía queda mucho registro arqueológico y muchísima riqueza, como te decía también colonial, pero sobre todo de esas ruinas anteriores de los aztecas, ¿no? En la famosa plaza del Zócalo, que es la gran plaza, es una de las mayores plazas públicas del mundo, pues ahí tenemos la gran catedral, el Palacio de Gobierno al lado, pero también lo que es las ruinas de un templo azteca que había en la época, ¿no? O sea que es, como introducción a México es perfecta. Además pues hay muchas cosas más curiosas, ¿no? Está la casa de Frida Kahlo que se puede visitar, lo que es el Museo de Historia y Arqueología, muchísimas cosas que harán atractiva una visita al DF. Pero también, pues, claro, uno piensa en lo que serían las playas o las selvas, y una de las visitas más comunes es saltar luego en avión para llegar hasta Cancún o hasta la zona de Yucatán, por ejemplo, la ciudad de Mérida, para visitar una de las grandes ruinas de México, que es Chichén Itzá.
que es esas ruinas mayas con la pirámide escalonada, esa que seguro que todos hemos visto en alguna ocasión, y que también nos permiten conocer otra de las grandes culturas de la historia de México, ¿no? Tenemos los aztecas y tenemos también a los mayas. A mí dices Cancún y me viene a la cabeza el macrohotel con pulserita. ¿Me vas a llevar allí o me vas a buscar un sitio con más encanto? No, buscamos siempre, depende también, hay gente que le gusta y lo podemos buscar, pero normalmente queremos dar un valor añadido al viaje y buscar cosas que sean ciertamente con encanto, ¿no? Por ejemplo, hoteles más pequeñitos, bien regentados por empresas o familias locales y que estén de alguna manera en contacto cercano con algunas ruinas interesantes, ¿no? Fuera de lo que es la ruta tradicional de esos grandes hoteles que comentas, a pie de playa, con la pulserita, que no necesitas hacer nada más, sino quedarte ahí, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el cliente disfrute de la estancia, pero además también que pueda salir fácilmente para conocer todos los alrededores. Imagino que si es un país que ofrece tanto, si lo hago en coche, ¿me vas a recomendar excursiones desde aquí? ¿Me voy a tener que buscar la vida allí cuando llegue? ¿Cómo va a ser? Eso también depende de tu disponibilidad, ¿no? Muchas veces lo que gestionamos es un itinerario base y dependiendo de la intensidad con el que el cliente quiera entonces pues desarrollar esos días, se va o bien contratando previamente o al momento, ¿no? Tenemos algunas excursiones que, dependiendo de si ese día en concreto quizá no pues haya buen tiempo o si ya está muy cansado el cliente, pues a lo mejor no tendrá ganas de hacerlo. De manera que desde aquí podemos contratar las que son las excursiones más auténticas, las que realmente no se deberían perder y pues tener una lista de opcionales para que el cliente pueda decidir casi hasta el último momento. ¿Se puede ir durante todo el año? La verdad es que se puede ir todo el año y es la gran ventaja que tiene México respecto pues, otros sitios, ¿no? México, por ejemplo, no tiene una temporada grande de lluvias o incluso de tormentas, que pues, seguramente esa es la que tienes que intentar evitar, sino que puedes ir todo el año y puedes llegar a bañarte también todo el año en las aguas del mar, tanto del Caribe como incluso del Pacífico, ¿no? También, pues dependiendo de las fechas, cuando vayamos a poder tener pues, un encuentro con ciertas festividades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes festividades de México, que ahora vimos recientemente, justamente con la película de Coco, ¿no? de dibujos animados de Disney, pues es el Día de Muertos. Es una de las grandes festividades, se va al cementerio, se adornan las tumbas, un poco lo que se quiere es que los muertos de nuestra familia vengan a saludar a los vivos, poder estar ahí esa noche y después despedirse hasta el año siguiente, ¿no? Y eso todavía se hace en muchos cementerios, especialmente en los de la zona del centro, de manera que pues, ir a ver una de estas festividades nos va a dejar una impresión totalmente distinta de México, ¿no? De estas tradiciones que todavía se mantienen y que pues, día a día, año a año van cambiando, pero que pues, gracias a esta conservación del patrimonio cultural pues, se mantienen. ¿Y cuántos días me recomendarías para hacerme una idea de México? Pues depende del tiempo que tengas, ¿no? Es evidente que si quieres ir ahí un mes, pues podrás ver muchas más cosas que no si vas una semana. Pero una semana, por ejemplo, combinando 2 o 3 días en Ciudad de México y después 3 o 4 días en Yucatán, te puede dar una buena idea de lo que representa México para, sobre todo, pues, tener más ganas de repetir destino y conocer otras zonas, ¿no? Otras regiones del mismo país que serán muy distintas. ¿Necesito reservar con mucho tiempo o hay bastante infraestructura? No suele haber problemas porque si no es uno puede ser otro muy parecido, ¿no? Claro, México realmente es un destino muy conocido, con muchísima gente pues, que año tras año lo visita y por lo tanto también tienen los hoteles muy bien preparados para eso, ¿no? No tan solo los grandes, sino también pues, estos más pequeñitos que no es que sean escasos, sino que hay muchos, de manera que si no puedes encontrar el sitio en uno, pues quizá el vecino sí que tendrá plaza y te podremos ubicar. ¿Qué tal voy a comer? Pues súper bien. La verdad es que sí. México es de esos países que la cultura gastronómica forma parte inherente del día a día, ¿no? Vas por la calle y te encuentras casi a cada esquina un puesto de tacos, un puesto de comida tradicional que pues, los mismos mexicanos comen ahí a pie de calle o si no, pues en restaurantes de todo tipo, ¿no? Pero lo bueno de la cultura gastronómica de México es que incluso está reconocida. Es
forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y por lo tanto te puedes asegurar que será de calidad buenísima y de una diversidad también muy grande, de manera que no pararás de probar platos distintos. Además que, pues, por ejemplo, la fruta, que es fruta tropical recién salida del árbol, realmente está exquisita, todos los ingredientes son locales, de manera que te aseguras que tiene una calidad y un sabor auténtico que incluso si vas aquí en un restaurante mexicano, pues seguro que no será lo mismo. Cuéntame a nivel logístico, tema vacunas, pasaporte, visado, carnet. No es muy necesaria. Las vacunas, por ejemplo, no hay ningún sitio donde necesites una en particular, y a nivel de conducción sí que se recomienda pues tener el carnet internacional para no tener problemas después, ni tanto a la hora de alquilar el vehículo, ni pues si tienes una parada de la policía en la carretera, pues que puedas demostrar que sí que tienes el carnet. Los españoles no necesitan visado, simplemente es un pasaporte que tenga unos cuantos meses de validez todavía, y una de las grandes ventajas, por supuesto, de México es que hablan español, de manera que te puedes entender perfectamente con ellos y si surge cualquier cosa, pues puedes interactuar directamente con ellos. ¿Y es peligroso moverme por el país conduciendo yo? No, a ver, nosotros nos ha llegado pues esa violencia porque lo hemos visto en los medios de comunicación, pero como sabemos pues siempre ponen lo que es lo peor de lo que pasa en un país porque es lo más sorprendente, ¿no? Pero por hacer un símil un poco, pues deberíamos pensar que es la misma violencia que había hace unos años en España cuando había atentados de ETA. ¿Verdad que no se nos hubiera ocurrido no ir a España de visita a pesar de esos atentados? Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? En México nos llegan muy malas noticias, pero en realidad no es ni en todo el país ni siempre, de manera que si intentamos ir por las zonas que no son conflictivas no nos tiene que pasar nada, y justamente el asesoramiento que damos aquí en Taraná es para evitar esas zonas en conflicto y poder ir muy tranquilamente por México. Siendo que el idioma será una ventaja, ¿es abierto la gente de México? ¿Podré interactuar con ellos? Es muy fácil, son gente muy abierta que se van a prestar a ayudarnos en cualquier momento, pero además también que si nosotros nos interesamos por su cultura, pues ya podremos estar horas y horas charlando con ellos porque lo que quieren es enseñarlo, ¿no? También es un pueblo que, en contraste con los Estados Unidos, que son pues su rival un poco y los vecinos ricos del norte, ¿no? Ellos se sienten un poco menospreciados, y cuando ven que alguien llega y que les pregunta, dicen, este quiere saber de mí y por lo tanto se lo voy a explicar, ¿no? Y entonces hace que las relaciones que podemos establecer con la gente pues sean magníficas en este sentido, porque ya te digo, vendrán y querrán hablar contigo y transmitirte todo lo que sepan ellos o lo que les pregunten.